Hola a todos, hoy vamos a revisar la organización textual de los textos persuasivos, es decir, la estructura interna de los textos persuasivos, y en una siguiente clase vamos a revisar otros elementos que son de importancia fundamental para que ustedes puedan realizar el suyo. Esta semana tenemos en la clase la entrega de un texto persuasivo y yo ya les di un tema específico que tienen que desarrollar. Sin embargo, antes de continuar con todo esto, quiero recordarles que la persuasión es una función lingüística que también se le llama conativa, y esta función lingüística sirve para que a través de nuestro discurso logremos que los otros hagan algo, cambien de idea, etcétera. ¿Y cómo lo logramos? A través de una serie de argumentos. Por eso es que el día de hoy quiero mostrarles cuáles son las partes fundamentales de los textos persuasivos en un sentido textual. Es decir, cuando tú redactas un texto de este tipo, lo que tienes que hacer es elaborarlo de la siguiente manera. Aquí tenemos tres fichas, y en estas fichas se muestra justo el desarrollo textual de los textos persuasivos. Las partes de un texto persuasivo, si se dan cuenta, las vamos a denominar de esta manera y no como, por ejemplo, en un reporte donde hablamos de introducción, desarrollo y conclusión. Aunque también este tipo de textos tiene esas tres partes, las vamos a llamar de la siguiente manera. La primera parte es centrada o planteamiento del tema, que también se conoce como tesis. Ahorita vamos a desarrollar la idea, es decir, de qué trata esta parte o en qué consiste. La segunda parte es el desarrollo del texto o cuerpo de la argumentación. Y la tercera es el final o remate. Como se trata de un texto persuasivo, yo quise ponerles, antes de explicarles en qué consiste cada una de estas secciones, algunos ejemplos que tienen que ver con un tema importante que de hecho se sigue discutiendo en el ámbito social y todavía la mayoría de los países no han tomado una postura al respecto, y es la eutanasia. Recuerden que la eutanasia es una muerte digna para aquellos que tienen enfermedades terminales. Entonces, con el tema de la eutanasia, puse estos tres ejemplos para que ustedes se den cuenta o tengan una idea de en qué consiste cada una de las partes de un texto. La primera parte, la entrada o planteamiento del tema o la tesis, les puse este fragmento de ese artículo que habla justo sobre la eutanasia. Antes de presentar un punto de vista a favor o en contra de la práctica de la eutanasia, es necesario, con la finalidad de tener una visión más completa del tema, dar a conocer el significado de este concepto. Esta es de entrada o planteamiento del tema sobre la eutanasia. Si se percatan, lo que nos está diciendo básicamente en este párrafo breve el autor es que antes de que ustedes tengan una idea sobre la eutanasia, un punto de vista a favor o en contra, primero hay que investigar sobre el tema. Ahora, justo por eso se le llama tesis, porque estás planteando el problema que vas a abordar. En la siguiente plantilla tenemos los elementos del planteamiento del tema, que es la entrada o planteamiento o tesis. ¿En qué consiste? Respecto al ejemplo anterior, si se percatan, lo que está haciendo el autor es poner el problema en contexto. ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, lo que él propone es que se investigue sobre el tema antes de que tengas una opinión a favor o en contra. ¿Qué otra cosa plantea el tema? Describir la cuestión precisa que abordará la investigación, es decir, ¿qué es lo que necesitamos saber? Necesitamos saber qué es la eutanasia, de dónde viene el concepto, cuál es la práctica de la eutanasia, en qué países es políticamente correcto, etc. Mostrar la relevancia del problema. ¿Cuál es la importancia de este problema? ¿Por qué necesitamos saberlo? Bueno, se necesita saber porque justo es una práctica que no se permite en todos los países, es decir, no en todos los países es legal debido a que hay una división de opiniones, algunos están a favor y otros están en contra. Un siguiente punto es establecer los objetivos de la investigación. ¿Qué vas a hacer para averiguar si estar a favor o en contra? ¿Qué vas a hacer para averiguarlo? ¿Cuál es el objetivo de tu investigación? En ese sentido, el planteamiento del problema es este. El problema es que, primero, hay que tener una visión completa del tema para dar a conocer el significado del concepto eutanasia.
Ahora, una vez que tú ya planteaste el tema, vayan poniéndolo en perspectiva respecto a lo que yo les pedí que ustedes hicieran como texto persuasivo. Yo les di un tema, tienen que desarrollarlo. Entonces, ¿qué harían ustedes en el planteamiento, en la entrada, en la tesis del tema que yo les propuse para elaborar su texto persuasivo? Vayan poniéndolo en perspectiva. La segunda parte es el desarrollo del texto o cuerpo de la argumentación. Yo les puse este fragmento, bueno, son dos en realidad. La primera parte dice, etimológicamente, eutanasia significa buena muerte. Etimológicamente, la etimología estudia el origen de las palabras. Entonces, en origen, eutanasia significa buena muerte. Por eso muchos hablan del bien morir. Ok. Y concluye en el párrafo que dice, esta idea concluye en el párrafo que dice, en contraparte, o sea, por otra parte, se afirma que vivir es un don que nos proporciona Dios y nadie tiene el derecho para decidir la muerte de un individuo, aunque padezca una enfermedad incurable. Si ustedes se dan cuenta, aquí, ¿qué se está poniendo de manifiesto? Vean, contiene la demostración de la tesis. Lo que planteaba la tesis en el caso de la eutanasia es que primero hay que investigar para conocer el significado del concepto. Ya se hizo, aquí está, ya está definiendo desde el origen el término eutanasia y nos está diciendo que significa buena muerte. ¿Qué otra cosa planteó como problema o como entrado como tesis este trabajo, esta investigación? Bueno, que primero hay que investigar para tener un punto de vista a favor o en contra. No puedes tener un punto de vista a favor o en contra si no has investigado. Y eso justo es lo que nos pone aquí en el desarrollo. Se afirma que vivir es un don de Dios y por tanto nadie tiene el derecho de decidir la muerte de otro. Entonces, lo que nos está planteando en este desarrollo es un punto en contra de la eutanasia. ¿Por qué? Porque aquí hay un argumento. Entonces, si se percatan en el cuerpo de la argumentación, en el desarrollo, contiene la demostración de la tesis, contiene los puntos de apoyo para los argumentos. ¿En qué se apoya? ¿En qué se apoya este desarrollo para decir que no tienes derecho a quitarle la vida a alguien? Pues en que Dios nos dio la vida y solamente Él tendría el derecho en ese sentido de quitárnosla. ¿Qué otro elemento? Se establecen los fundamentos en contra de los argumentos. En este sentido, debe de haber una argumentación válida para que puedas persuadir a los otros a que piensen como está pensando el autor. Ustedes tienen que construir un texto donde van a invitar a los que lean, a sus lectores, a pensar como ustedes piensan. ¿Pero a través de qué? Por supuesto que de argumentos bien fundamentados. Se encuentran tesis, este es otro punto del desarrollo, a favor y en contra del tema, argumentos y contraargumentos. Los que están a favor se llaman argumentos, los que están en contra son contraargumentos. Aquí, si se dan cuenta, hay un argumento para decir que nadie puede quitarle la vida a otro ser porque Dios nos la dio. Dios nos dio la vida. Entonces, alguien podría venir y decir, o dentro de este mismo texto podría haber otro argumento que dijera, sin embargo, países como tal país considera que la muerte digna es más importante que una ideología religiosa respecto al tema de la eutanasia. Entonces, ese sería un contraargumento del argumento en contra de la eutanasia. Ahora, este es el desarrollo del texto. Estos son los elementos que contiene o que debería de contener. Vayan, repito, poniéndolo en perspectiva con el tema que ustedes tienen que desarrollar. Ahora, el final o remate, la conclusión. En el ejemplo puse este fragmento. Ya que conocemos todo lo que implica realizar este acto, la eutanasia, queda preguntarte, ¿serías o no capaz de practicar la eutanasia? Entonces, aquí el autor ya puso argumentos a favor y en contra, es decir, argumentos y contraargumentos sobre la eutanasia. Ya explicó qué es, ya explicó cuáles son los procedimientos, qué países lo realizan legalmente, cuáles son los pros y los contras. Ahora te está preguntando algo, está rematando el texto. Quiere decir que para este punto tú ya debes de tener una opinión acerca del tema. Por tanto, el final o remate, aquí es la conclusión, por supuesto que del texto persuasivo, incluye los argumentos y se confirma la validez de la tesis. Si, por ejemplo, el autor, porque puede haber tres versiones,
El autor puede estar a favor de la eutanasia y así expresarlo con datos duros en su artículo. El autor puede estar a favor o en contra, repito, si tiene argumentos válidos. O puede estar en medio. No tener puede tener una opinión, pero lo que tal vez pretende hacer es que tú te formes una opinión. Entonces, no te va a decir el autor si está a favor o en contra, pero sí te va a tratar de llevar a que tomes una decisión a través de los datos que él redacte en este artículo, en este texto persuasivo. Entonces, tú al final vas a tener que responder esto, si serías capaz o no de practicar la eutanasia. Por eso al final los remates es importante. Muchos remates terminan con preguntas, otros remates no terminan con preguntas, sino con una aseveración después de toda la explicación del cuerpo del texto. En general, cuando tú haces un texto, cuando tú redactas un artículo, un ensayo y demás, lo que está en medio, que es el desarrollo, se le llama cuerpo, el cuerpo del texto. Repito, en este sentido, los elementos que componen, pero aquí regreso, los elementos textuales que componen a los textos persuasivos. Su estructura textual es entrada o planteamiento del tema, tesis, desarrollo del texto, cuerpo de la argumentación y final o remate. Y estas son las características que ya expliqué que deben de contener cada uno de los elementos textuales de un texto persuasivo.